Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien y les mando un fuerte abrazo para todos. ¡Despegamos! Que no se engañen, amigos y amigas, ya que el cabal y sus secuaces nos quieren confundir para poder seguir con el curso de su agenda. En multitud de ocasiones, cuando la población civil ha visto con sus propios ojos cómo algo entra en nuestra atmósfera, rápidamente salen algunos medios de comunicación diciendo que o es un meteoro o que es basura espacial. Pero aquí os presento la diferencia de cómo un cuerpo sin propulsión propia actúa al entrar en la atmósfera terrestre, con objetos que sí tienen propulsión propia y que son, bajo mis investigaciones, naves alienígenas entrando en nuestro mundo. Y digo nuestro porque vivimos en él, no porque nos pertenezca. Y como para mí una imagen real vale más que 1000 palabras, observen por favor, ya que hace unas semanas ocurrió un evento extraordinario en Polonia y lo expuso el canal UFO OVNI 2012. Ya caída la noche, un objeto sin identificar por las autoridades ni por la NASA se precipitaba hacia la Tierra, dejando tras de sí una estela con una iluminación propia de la propulsión de una nave al cruzar la atmósfera de la Tierra. Yo personalmente os digo que llevo varios años observando el cielo nocturno con mi telescopio de entre 3 a 5 horas diarias, siempre que la contaminación lumínica sea débil y se encuentre el cielo despejado de nubes. Y en todo este tiempo he tenido el placer de ver y grabar muchas cosas, pero jamás he visto algo como esto, descartando totalmente el que fuese un meteoro, ya que ni hubo explosión en su entrada a la atmósfera terrestre y tampoco se desintegró en pocos segundos, tal y como hemos visto en multitud de ocasiones, sino que el objeto daba la impresión que seguía una ruta ya definida, sin que nada le obstaculizase excepto la fricción propia con el aire causado por su alta velocidad. A continuación os muestro algunas de las evidencias OVNIs, objetos submarinos no identificados, que se han logrado grabar en varios países, demostrando lo plausible que puede llegar a ser el pensar de la existencia de bases alienígenas en las profundidades de todos los océanos del planeta. En Puerto Rico, en la noche del 20 de junio del 2023, unos amigos decidieron echarse a la mar sin pensar en ningún momento a lo que se iban a enfrentar, ya que cuando navegaban frente a las costas de la ciudad de Aguadilla, en Puerto Rico, sufrieron un encuentro cercano con un misterioso OVNI, objeto submarino no identificado, cuando se desplazaba muy cerca de su embarcación. Los testigos, aquellos que se identificaron en las redes sociales como Rubén, Colón, Román, Barrondo y Harrison, sostuvieron durante algunos minutos un contacto cercano con un objeto del que emanaba una luz azul brillante mientras se desplazaba muy cerca de la superficie del agua. Los muchachos, siendo consumidos por el misterio, deciden avanzar su embarcación hasta situarse justo por encima de él, llevándose una segunda sorpresa al ver bajo el agua como algo que se asemejaba a una forma humanoide pareciese como si estuviera caminando sobre el objeto luminoso, que se encontraba sumergido bajo su embarcación. Si nos fijamos con atención, se aprecia al cambiar el contraste de la imagen cómo este ser parece tener un cráneo pronunciado, cuello fino, tronco y extremidades. Las cuales se logran apreciar aun por las interferencias causadas por el oleaje, produciendo una ondulada distorsión en la visión
aunque la suficiente para comprobar que los testigos sufrieron un encuentro muy cercano con un ser extraterrestre. Este suceso no es aislado, ya que se encuentra catalogado oficialmente por los expertos como ovnis transmedio, naves con una tecnología muy avanzada capaz de volar por los cielos, volar por el espacio y moverse bajo el mar con total libertad, aunque vosotros sois quienes tenéis en realidad la mejor opinión. En el mes de junio del año 2021, un señor se encontraba volando un dron en una zona muy cercana de un embarcadero en la Florida, Miami Beach. ¿Cuál fue su sorpresa al captar bajo el agua a dos objetos muy luminosos de color verde, mientras se encontraban sumergidos a escasos metros del embarcadero y muy cerca de las zonas habitadas por los seres humanos? En el año 2022, en el mes de mayo, unos pescadores se encontraban en el mar en Río de Janeiro, en Brasil, y mientras preparaban los aparejos para empezar su jornada de pesca tirando sus redes al mar, fue cuando se percataron de un objeto que se iluminaba de color verde bajo el agua, y mientras que el ovni les seguía, uno de los pescadores consiguió grabar tan espectacular encuentro con un objeto acuático no identificado, el cual, tras pasar unos minutos, sencillamente la luz se apagó y los pescadores no volvieron a saber de él. Año 2021, desde el lago Moreno, con su ubicación en la provincia de Río Negro, en Bariloche, en Argentina. El 21 de julio se logró captar a un ovni transmedio, pero esta vez el avistamiento ocurrió a plena luz del día, dándose cuenta unos turistas que se encontraban por la zona. Estas imágenes que ven en sus pantallas son una demostración de cómo cada vez se logran grabar con mejor calidad a estas naves o dispositivos con forma de esfera de reconocimiento alienígena en muchos lugares del mundo. Fíjense en los movimientos inteligentes que realiza la esfera y cómo en ocasiones se le aprecia una señal de luz como si estuviera escaneando el terreno por alguna razón que desconocemos. En este caso, primero os pongo en antecedentes. En el año 2014, justo el 11 de noviembre, fue registrado un avistamiento ovni muy inusual por un helicóptero de las Fuerzas Aéreas de Chile. Este helicóptero, gracias a su equipo de visión infrarroja, consiguió grabar a un ovni, cómo iba dejando a su paso tras de sí una especie de columna de humo negro y más sólido que el aire, ya que no se dispersaba como una nube convencional. Hay que decir que si no fuese por el sistema especial de infrarrojos que lleva el helicóptero, el ovni no se hubiese podido ver por su camuflaje, que lo hace invisible para nuestros ojos. Y aunque el vídeo es un archivo oficial, ya desclasificado por las Fuerzas Aéreas de Chile,
aún no hay conclusiones que determinen de qué podría tratarse esa sustancia desconocida que el ovni soltaba y que se mantenía inmóvil en el cielo. Pues ahora observen con mucha atención las siguientes imágenes. Hey, the end of the world's coming. I'm telling you, bro. Wait a Caleb second. sent me the storm. On my phone, look. You can see a black dot up Este there. vídeo comparativo que os muestro ocurrió en este año 2023, el 5 de What julio, the en el hell? estado de Oklahoma, en Estados Dude, Unidos. that's a UFO. Pues justo en la tarde de ese día, unos testigos se dieron cuenta de que en el cielo, en la lejanía, había una gran columna de algo oscuro y que se iba formando a pocos metros de un objeto, de color oscuro y que giraba sobre su eje a una velocidad impresionante, tal y como ocurrió en el caso de Chile. ¿Qué será esa sustancia de color negro y que se extendía decenas de metros hacia el cielo? Como pueden ver en esta comparativa, las dos columnas que fueron dejando estas naves de origen no humano tienen una gran similitud. ¿No os parece, amigos y amigas? Aunque, como siempre, vuestra opinión es la que cuenta. Bueno, compañeros, espero que el vídeo os haya resultado interesante y haya sido de vuestro agrado. Si no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis y a que le deis a la campanita para recordaros que he vuelto a colgar un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo despegue, amigos y amigas.